KBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Esta noche me acompaña Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, este es su primer programa con nosotros. Bienvenido, Pablo. Muy buenas noches a todos. Él hizo cursillo recientemente, tan reciente como este fin de semana. Así que es una gran celebración en que tuviésemos una persona que ha querido colaborar con nosotros y nos sentimos muy honrados que así sea. El programa, como siempre, todos los miércoles traemos programas muy actuales que nos ayuden a perseverar en la fe y compartir con ustedes verdades de la iglesia aplicados en el mundo actual. Nosotros regularmente cuando hacemos programas que a veces para muchas personas les parece que es controversial, a otras personas creen que son temas que no hay que estar hablándolos, sino al contrario, son temas en el cual hay que darle lo que enseña la iglesia para el discernimiento adecuado y especialmente en cosas tan importantes como lo es la dignidad de la persona humana. Hemos tenido programas anteriores sobre el aborto, ¿verdad? Esos programas, esos proyectos de ley que se preserva, ¿verdad? El limitar de alguna manera el acceso a abortar, que sabemos que es algo que va contrario al derecho fundamental de toda persona humana, donde es la fuente donde nacen todos los derechos. Para tener el derecho de libre expresión, pues la persona tiene que estar viva, porque si no tiene vida, pues ¿para qué reclamar algo si no le aplica? Porque el fundamento, la fuente de todo derecho es el derecho a la vida. Y eso mismo es este tema. Tenemos un tema sobre la eutanasia. Y es un tema que no es nuevo, lo hemos discutido anteriormente. Nosotros queremos con este programa llegar a tu hogar y a tu conciencia siempre y recordarte que Dios te ama. Por eso es que estos programas los traemos para precisamente saber cuánto Dios ama. Y especialmente personas que están pasando por situaciones bien difíciles, especialmente si tienen problemas de salud, llegó una enfermedad no esperada, que puede ser una enfermedad terminal. Y entonces ha aparecido como un revestimiento de amor y caridad y de derechos en favor de la eutanasia. Hay una columna que escribió un prominente, un reconocido médico sobre el tema. Y el tema decía morir bien o morir mal. ¿Sí? Porque la palabra eutanasia, eu quiere decir bien, y tanasio quiere decir muerte. Morir bien, ¿verdad? Y nosotros sentimos mucho amor por la persona humana, especialmente a la que está en algún tipo de sufrimiento. Sin embargo, somos criaturas de Dios. Dios nos dio la vida. A Dios se la debemos. Dios es el dueño de nuestras vidas. Nosotros administramos nuestras vidas. Y tenemos que no faltarle respeto a Dios, sino seguir con la dignidad humana, que es el respetarse y el valorarse a uno mismo, y también es respetarse y valorar a los demás. No se pueden tomar decisiones que le falten el respeto a Dios. Entonces tenemos esta situación. Cuando se habla de ese trámite de que hay algunos que pueden optar por la buena muerte, morir bien, pues estamos hablando de que hay personas que están determinadas que valen más que otras o se discriminan porque cuando tienen ciertas condiciones, pues unos son más valiosos y otros son descartables. Yo sé que hay a veces, mira, te voy a contar, ¿verdad? Que cuando hay personas que han tenido un accidente, trágico accidente, y la persona tiene muerte cerebral, se tiende a decir, no, es que está vegetal. O sea, ya no es un ser humano, sino es un vegetal. Y los vegetales, pues uno puede disponer de un vegetal. Entonces, no. Una persona puede tener muerte cerebral. Y por supuesto que la iglesia reconoce que ya hay muerte, pero es de un ser humano, no es de un vegetal. Por lo tanto, se trata de atentar contra la vida de esas personas que pueden estar disminuidas, de alguna forma debilitadas por alguna enfermedad, y que en verdad lo que necesitan es un respeto especial. Muchas veces se hace con acciones
que llevan a la muerte de esa persona, o con omisiones, ¿no? Eliminarle alguna medicina que se sabe que es necesaria para que la persona mantenga la vida, o añadirle algo que lo pudiera matar, supuestamente con la intención de que no sufran, de que estén en una mejor situación, lo cual es contrario a la ley de Dios y verdaderamente no es algo que los va a ayudar de ninguna forma. Interesante es que la propuesta de estas leyes, y la persona está cuestionando que en Puerto Rico, como en los Estados Unidos y en Europa, no decir, eso ya está, pero parte de los derechos, supuestos derechos, y están cobijados bajo la ley. Entonces, ¿quién administra eso? Pues un médico, y el médico va y choca con su principio fundamental de lo que es sanar, cuidar, salvar vidas. Y se presta y se confabula para matar a alguien, ¿verdad? Y colaborar en el suicidio de alguien. ¿Usted no creen que eso es algo un poquito contradictorio a sus principios fundamentales de su profesión? Y muchas veces se supone que es la decisión de la persona de que quiere terminar su vida, pero quién sabe qué tipo de presión tiene, Claro, quizás hasta de sus familiares, es que así. lo que quieren es disminuir la carga que tienen ellos al Claro. tener que estar velando por este pobre enfermo. Y no sabe si en alguna ocasión la persona pierde la vida, ¿no? No se sabe qué tipo de situaciones hubiera tenido en el futuro que hubieran sido de beneficios para ellos. Y ni siquiera se sabe si la persona está bien informada de cualquier otro tratamiento que pudiera disminuir el sufrimiento. Y hay muchas cosas a considerar. No es asunto de irse por la fácil, como decimos, y Ujú. terminarle la vida a la persona. Y es así porque se supone que el Estado, en todo caso, si fuera a hacer un proyecto de ley, lo haría para crear mejores condiciones de vida, lo que tú dices, pues, pero que es más fácil descartar a la persona. Y la cuestión es que lo revisten de derecho, lo primero. Segundo, que lo revisten como si fuera un acto de amor, ¿verdad? Pues por en favor de la persona. Oye, el Estado y algunos familiares, ¿verdad? Pudiesen pensar de que esa es la manera más fácil. Inclusive la persona que opta por decir, mira, yo no quiero ser una carga para nadie, ni para el Estado. Imagínate gastar tanto medicamento para una enfermedad que yo, ¿verdad? No voy a tener calidad de vida. O sea, que la persona misma se autopercibe que como no hay ningún ambiente, ningún proyecto, ningún tipo de opciones para mejorar su calidad de vida, pues ellos se sienten que su vida no tiene ningún sentido y no vale nada. Y por tanto, soy descartable. Sí. Todo esto está muy claro en el Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de la eutanasia y se refiere a la eutanasia como homicidio. O sea, no estamos hablando de, ay bendito, esto es un homicidio. Cita el número, el numeral del catecismo de la Iglesia El Católica. numeral es el 2276, que está clarito, dice la eutanasia. Y dice que aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. No terminarlos, eso es terminar con su humanidad. La persona hay que mantenerla, hay que ayudarla, no terminarla. Tres papas, de los últimos tres papas, se han dicho sobre este tema, igual que el del aborto. San Juan Pablo II, santo de la iglesia, decía, esa es la cultura de la muerte. Cultura de la muerte. Se ha arraigado parte de la cultura el disponer, al que no vale o el que no es deseado, se puede disponer de esa persona. Entonces, el Papa Francisco hoy en día, porque Benedicto también decía eso, decía, tú vales mientras tú seas tengas valor, ya sea económicamente, ¿verdad? Con bienes materiales. ¿Tienes valor o eres deseado? Hay personas que no tienen tanto material, pero es deseado. Y esos son los que valen. Los que no, si no eres deseado o no tienes ningún valor, te puedo descartar. Es decir, una persona que tenga Alzheimer, que esté encamado, esa persona no aporta nada, posiblemente no tiene nada,
que aportar más allá, pues hay que disponer de ello. Sí. Como pasa en Europa y en unos países, sí. Sí, no se sabe hasta qué punto llegaría este tipo de leyes, porque supuestamente ahora serían los que escogieran terminar la vida, pero pudiera seguir hasta terminar, como dice Juan Carlos, las personas que están en ciertas condiciones que no son supuestamente de uso para la sociedad o que son de carga para sus familiares y que no pueden escoger verdaderamente, sino que otra persona sería la que escogería. Seguro. Si no son útiles o deseados, ¿qué utilidad tiene una persona que está encamada o tiene Alzheimer? Y hay muchas cosas a tomarse en consideración. Dice el catecismo que aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. O sea, hay que continuar con los cuidados ordinarios. Ahora, si habla de cuidados extraordinarios y que pueden ser onerosos, ya en ese caso se puede considerar el terminar o no usar ese tipo de cuidados médicos. Pero sí dice que el uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos de moribundo, incluso con riesgo de disminuir sus días, puede ser moralmente legítimo. La intención aquí sería ayudar a la persona, pero no terminar la vida, no causarle la muerte. No es una acción directa de decir te voy a matar, voy a terminar la muerte, voy a terminar la vida, con el propósito de que te sientas mejor. Y eso es importante lo que dice Pablo, porque existe lo que es hospicio, ¿verdad? Lo que son remedios paliativos. Y mira, la sedación paliativa, para aclararle a los hermanos que nos estén escuchando, especialmente en el final de la vida, no mata al paciente, sino que le evita el sufrimiento y síntomas difíciles de manejar. Así que aquella persona que dice la sedación no mata al enfermo no es eutanasia, y pedir la sedación ante la agonía de un paciente o un familiar, eso no es eutanasia. Así que hay que aclarar eso también, un buen punto en el 2279 del Catecismo, ¿verdad? Yo lo digo por experiencia con mi papá, ¿verdad? Él tuvo que ser sedado ante la condición inminente del final de su vida. Se le dieron remedios paliativos y entre ellos había sedación. Y qué bueno que fue así, porque mi papá, muy alerta y sería de mucho sufrimiento el que estuviera tan consciente. Eso no lo mató, lo estaba matando ¿verdad? Su condición médica fatal. Pero eso alivió en parte el que no prolonga el sufrimiento, aunque la vida no la va a acabar ahí mismo, sino que también es esa caridad de saber que sería tan inhumano uno alargar la vida si fuese contrario. Por ejemplo, hay casos de personas que tienen 80 y tantos de años, por ponerle un número, ¿verdad? Y esa persona está en una condición de vida que sería una cosa absurda creer o sería inhumano darle, por ejemplo, quimioterapia. Y porque le encontraron que podía tener cáncer, a los 90 años vamos a darle quimioterapia. No, porque prolongarle la vida sería bien inhumano. Eso es contrario en que yo le dé un medicamento y acabe con la persona, ¿verdad? Sí. Queremos aclararle eso. Juan Carlos, eso pasó con tu papá, que es algo moralmente legítimo. Imagínate si pasaran una ley a favor de la eutanasia, en el sentido de que hubiera una familia que tuviera que decidir, porque es supuestamente legal, en terminar la vida de su padre o madre, porque es legal, y que estuvieran opuestos a eso algunos y otros no. Eso sería una situación devastadora. Aún para los que creen en eso, hacer esa decisión tiene que ser súper difícil. O sea, nos pondrían en esa situación de aún nosotros mismos, que no lo aceptaríamos moralmente, pero tener que decidir sobre otras personas que pues supuestamente la decisión sería en contra, pero nos pondría en situaciones de tener que tener conflicto con otros familiares y con otras amistades. Sí, eso pasa con el aborto, ¿verdad? Se elevó un asesinato en el vientre de su madre como un derecho. Pues ahora se está vislumbrando esto, por eso que la cultura es de muerte, porque para resolver un problema hay que matar a alguien.
a resolver un problema de cargar con una persona que ya no es útil según los criterios del mundo, según los criterios de la sociedad, no es útil ni tampoco deseado, pues vamos a descartarlo. Por eso, ¿qué pasó en Holanda? En Holanda fueron los primeritos en implementar esa cultura del descarte. Voy a utilizar el término que usa Papa Francisco hoy en día. Y desde el año 2002 se le puede practicar naturalmente a niños de 12 años en adelante. También en bebés que nacen con algún tipo de discapacidad que se entiende que ese bebé cuando nació va a sufrir mucho y aunque no tenga riesgo de morir, no pueden descartar, ¿verdad? También, ¿saben qué? Esto sí que para pelo. Dice que es legal la eutanasia no voluntaria. ¡Wow! Ya aquí no es que le reclame un derecho. No, la persona no puede reclamar un derecho porque está bajo demencia cuando el paciente así lo solicitó mediante voluntad anticipada. Es decir, una persona dijo, mira, yo estoy en favor de eso. Cuando llega la demencia no se le pregunta más porque no puede contestar. Se dispone de la persona sin que él lo pida. Correcto, cuando la persona hizo esa decisión, no iba a saber en qué situación iba a estar. Y ahí ya hizo la decisión y no hay vuelta atrás, me imagino. Y hay otras cosas bien, ¿verdad? Ya no se reconoce esa dignidad o ser humano, sino que lo que te interesa es si tiene calidad de vida o no. Eso es lo que hemos reducido. ¿Te tiene calidad de vida o no? Bueno, pues eso es bien subjetivo, imagínate. Pablo, una persona que esté sin trabajo. No, yo no tengo calidad de vida porque no tengo trabajo. Están sufriendo. ¿Están sufriendo? Pues mira, pues vamos a resolverte ese problemita. Problema. Y lo que debemos eliminar es el dolor y el sufrimiento, no la persona con dolor y sufrimiento. Correcto. O sea que hay que proveer el tratamiento necesario, los recursos necesarios, que solamente muchas veces los tienen personas con recursos, y hay que proveer para todos, para que tengan una enfermedad seria lo más cómoda posible. Hablando de Holanda, mira qué curioso, en el año 2005, vamos a ponerle el término, asesinaron a 550 personas sin su consentimiento. ¡Wow! Pero miren esto, en el 2016, desde el 2016, estamos hablando de Holanda, un país europeo de primer orden, ¿verdad? Dice que la ley para extender la eutanasia a adultos sanos, pero como son mayores de 75 años, hay un término que están usando en Holanda que se llama cansado de la vida. ¡Wow! Si estoy cansado de la vida, ese criterio tan subjetivo y arbitrario, pues miren, eso es una de las causales que puedes optar por ello. Y en el 2020, 6.938 personas holandesas murieron por eutanasia, es decir, 4.12% de todas las muertes de Holanda fueron autodecididas, por decirlo así, autoinfligidas, basada en esa ley. Ay, estoy cansado de la vida, pues está bien. Tú dices, Juan Carlos, que ellos ya ni siquiera tienen que decidir. No tiene que haber sufrimiento, no tiene que haber enfermedad. No. Puedes estar perfectamente bien. Perfectamente sano. Enamorado, con que pegaste la lotería y todo. Y sin embargo, pues tú, me voy a matar, pues te matas. Y te mata otro, porque eso es un homicidio, verdaderamente. Pues tú sabes qué palabras usan. Que se considera un acto de amor el ayudarles a morir. Simplemente quitarle la vida para no cuidarle más. Sí, ¿para qué? Porque ya no es útil, hay que estar cuidándole, pues vamos a disponer de ello. Seguro, vamos nosotros a disfrutar, ya tú viviste supuestamente, tienes 72 años, así que nos toca a nosotros que tenemos 30 y pico nada más, y vamos a disfrutar de la vida, no tenemos que irte a visitar, no tenemos que ocuparnos de tus cosas cuando se te haga difícil a ti. O sea, es disponer de los seres humanos que supuestamente no nos ayudan a nosotros. Es puro egoísmo. Es sencillamente descartar la vida, que es la vida que nos dio Dios, que Dios es el creador y estamos para Él y por Él. No es para disponer de la vida según nos dé la gana.
porque hay un mundo después de este, hay un Dios que está con nosotros, que es todo amor, pero también es justicia, y tenemos que poner de parte nuestra para poder acercarnos más a Él y no alejarnos de Él. Pues en Bélgica, otro país europeo de primer orden, tan católico, ¿verdad? ¿Qué era? Han flexibilizado. Ahora le llaman sufrimiento insoportable. Y eso es simplemente miedo a lo que pudiera pasar en una futura enfermedad. ¡Wow! Mire, se ha normalizado la eutanasia en Bélgica cuando tú tienes afecciones neuropsiquiátricas, como es la demencia y depresión, o niños sin límite de edad desde el 2014 y ancianos, igual que en Holanda, cansados de vivir, a eso le aplica la ley. Pero lo más curioso, además de que ya le dije que en Holanda tiene que ser mayor de 12 años, en Bélgica no importa qué edad. Pero si tú padeces de depresión o demencia, te pueden limpiar el pico. Sin embargo, fíjate, Juan Carlos, aquí en unas asociaciones bioéticas europeas, de hecho, mira qué cosa, determinaron, hicieron un informe en el que dicen que la Asociación Médica Mundial también se opone al suicidio asistido y a la eutanasia, reiterando que la eutanasia es el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o petición de sus familiares, es contraria a la ética. Si la Asociación Médica Mundial determinó eso, esto es de 2018, pero es bastante reciente y no creo que haya habido cambios. Pero no es cualquier cosa, es a nivel de la ética, no estamos hablando siquiera de la espiritualidad ni de la dignidad humana, pero envuelve todo eso y mucho más. Así que terminando en Bélgica, ellos, el sufrimiento insoportable puede aplicar a cualquier patología, cualquier persona, aunque no sea grave ni inminente muerte. Pero va a ser una persona que tiene afección de diabetes o que tiene alta presión. Por supuesto que eso le da a todo adulto mayor, muy probable. Pues ya es candidato, si tienes eso para no sufrir y tú eres mayor y aunque no sea inminente que te va a morir, puedes cualificar para ello. Y como dice Pablo, ¿verdad? Aquí dice, y los derechos humanos. Mira, los derechos humanos son irrenunciables. ¿Saben por qué? Porque renunciar a los derechos humanos no se puede. Porque la persona, aunque te lo suplica, no, quítame la vida, no puede. Porque aunque te lo pida, no deja de ser humano. Imagínate, el derecho a la vida, casi nada, no es el primer derecho de todos, tiene que serlo. Exactamente. Sin el derecho a la vida, los demás son académicos, no existen. Así que la Iglesia Católica siempre va a defender, va a acompañar desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Eso es lo que defiende el derecho a la vida de todo ser humano. No importa dónde nazca, si es católico, cristiano, musulmán, lo que sea, cree en los extraterrestres o no cree. Es un ser humano. Hay que respetar ese ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Por qué? Porque en la fe cristiana todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nadie escoge dónde nacer, cómo nacer, dónde nacer. Y yo Sin embargo, tu vida, espero que tú defiendas la mía también, ¿verdad? Por supuesto, porque la Iglesia lo que defiende es a todo ser humano. Ese es el principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Es el número 1, la dignidad de la persona humana. Y eso aplica a todos. La tuya y la de los demás, principalmente. Porque los demás, yo no puedo decir, no, yo voy a procurar cuidar mi vida a cuenta del matar a todos los que están al lado y que no sean carga para mí. Y eso es lo que parece estos tipos de proyectos en el cual si tú no eres útil, Pablo, cualifica para poner en la lista
De los descartados. Y yo no soy de los que están siendo 100% útil ya, porque los años pasan, Juan Carlos. Ni yo tampoco, todos vamos por ahí. Imagínate. Sí. Y queremos la vida para devolvérsela a Dios, ¿no? Porque para eso estamos, para estar con Él y no queremos hacer nada que nos aparte de Él. Él es el dador de la vida. Y ese es el regalo más grande que puede recibir persona humana. El alma de la persona humana es un don único e irrepetible que Dios hace. No hay dos personas iguales, somos únicos e irrepetibles. Ese es el gran milagro. Por más hermanos gemelos, se criaron juntos. No, eres único e irrepetible, porque es del pensamiento de Dios infinito, el amor por el cual nacemos. No es un accidente. Nacemos con un propósito, nacemos porque Dios nos llama a la vida. Y como nosotros, el Creador, ese enfrentamiento con el Creador, tú me llamaste a la vida y yo voy a disponer de ella quitándole lo que tú me has dado. Ese gran regalo. Y eso no puede ser. No puede ser. Y peor es que haya un contubernio con el Estado, los médicos y toda una campaña de extrema utilidad y descarte. Como dice el Papa Francisco, tú vales mientras tú seas útil o tú seas deseado. Reducir a una persona así, créeme que esa es la justificación para acabar con todo aquel que yo pueda pensar de que es un estorbo. Y cuando pasa eso, pasó en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, empezaron por ciertos grupos que el Estado decidió, esa gente hay que acabar con ellos. Sí, acaben con ellos. Imagínate nosotros estar de acuerdo con leyes que van a resultar en el homicidio de los demás a través de la eutanasia. Sistemáticamente. Sistemática. ¿Qué clase de responsabilidad sobre nosotros? Y qué inmoralidad y qué pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, algunos han querido hacer una analogía, decir, aquellos niños no deseados hay que acabarlos. Y aquellos que nacieron les responden, para aquellos viejitos no deseados también le aplicamos la misma regla de lo que le aplicaron a aquellos que no nacieron. Horrible, ¿verdad? No. La Iglesia Católica, como fundamento principal de la doctrina social de la Iglesia y catecismo, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, como criaturas hechas de Dios. Y hay que amar lo que Dios ama a todo ser humano. No importa en qué condición, no importa en qué circunstancia y no importa si está concebido y no nacido. A ese hay que respetarle porque en él es que está el alma que es de Dios. Como decimos en cursillo, pues nosotros tenemos que anunciar los próximos cursillos. Miren, tenemos cursillos para hombres. Tenemos un cursillo del 26 al 29 de junio. Pero tenemos antes cursillo de mujeres. Y el cursillo de mujeres del 9 al 12 de junio. Y entonces tenemos cursillos de jóvenes del 7 al 10 de julio, en pleno verano, para varones de 18 a 26 años. Y del 14 al 17 de julio, tenemos cursillos para féminas jóvenes de la misma edad. Para mayor información, tenemos una página. La página de cursillos es Cursillos PR, como de Puerto Rico, cursillospr.com, o llamando al secretariado de cursillos al 787-789-7596. Como decimos en cursillo, Pablo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me lo bendiga. Buenas noches.